están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. Humberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen lunes. Muy bien. Con un lunes muy inestable. Hace un ratito nada más había lluvia en algunas partes de Montevideo. Ahora, como vemos en algunos sectores, como cuando uno mira el cielo y dice parece que va a abrir, pero las previsiones, los pronósticos del profe Serra no son para nada alentadores. De todos modos, vale destacar el respiro que nos dio el domingo, por lo menos en la capital del país, con una jornada mayormente soleada, que estuvo realmente lindo, agradable, alta temperatura respecto a lo que veníamos padeciendo. Después de las lluvias de toda la semana, realmente fue un alivio, por lo menos para los montevideanos. Supongo que en el resto del país las condiciones no fueron tan adversas. Bueno, dirá el profesor a propósito de lo que sucedió en el interior. Parte de nuestros títulos que vamos a comenzar a ampliar tiene que ver justamente con la situación de mucha gente que lamentablemente ha debido evacuar, algunos como autoevacuados, otros han sido evacuados, y es una situación que lamentablemente por los pronósticos del profesor Serra se van a mantener durante la semana. Esa sería la mala noticia, y bueno, uno de los departamentos más afectados, San José, sin lugar a dudas, pero lo dirá Serra, no lo diremos nosotros. Por eso ya comenzamos con los principales títulos de este día. UTE cortó el suministro de energía a los hogares de familias desplazadas por las inundaciones. En BTV Noticias, entrevista central al precandidato del Partido Colorado, Tabaré Viera. Continúa suspendido el fútbol uruguayo y esta noche se sorteará la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Tras su participación en la feria más importante de empresas de cruceros, el subsecretario de Turismo Remo Monseglio dijo que espera ampliar la cantidad de los que visiten nuestro país. Y a propósito de lo que dejó la lluvia, les decimos que regresaron a sus viviendas las personas que estaban desplazadas en Colonia, Paysandú, y se está iniciando en estos momentos el operativo Retorno, también en el departamento de San José, que se vio castigado por la lluvia. Se mantiene el número de personas desplazadas en Río Negro y Soriano, y disminuyó en Canelones y aumentó levemente en el departamento de Florida. De acuerdo al último relevamiento, permanecen 1.049 personas desplazadas, distribuidas en 4 departamentos. 764 personas evacuadas y 285 autoevacuadas. De ese total, 147 corresponden a Canelones, 285 a Florida, 5 en Río Negro, 582 en San José y 30 en Soriano. Además, todavía hay 963 servicios de UTE interrumpidos de los 19.000 que inicialmente fueron afectados, y hay también 2 cortes de ruta. Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social recorrieron algunas zonas afectadas por las inundaciones. El ministro Alejandro Sierra explicó que si bien las aguas están bajando, la situación continúa siendo compleja. Así que fui a acompañar al SECOED, luego hice una recorrida no solo por Florida, sino por la ciudad 25 de agosto, donde bueno, es una situación, ahora el río está bajando un poco, está cediendo, se prevé que en los próximos días la gente pueda empezar a volver a sus hogares, pero la situación todavía es compleja, y bueno, después queda todo lo que es volver, la limpieza, el agua hace estragos realmente, pero bueno, están todos trabajando juntos, la gente en realidad... La realidad es que hay un buen ánimo en cuanto a la asistencia recibida institucional, y bueno, es una situación compleja, repito, pero que se va a salir adelante como se ha salido. Hay más de 1.500 desplazados a nivel país. ¿Cómo va a trabajar el MIDES apoyando? Sí, te diría que hay cerca de 2.000. El MIDES lo que hace es, no solo apoya durante todo este tiempo con insumos, sobre todo alimenticios, que el ejército luego prepara, ¿no? El MIDES a través del INDA entrega la comida, sino que además refuerza las prestaciones que la gente tiene, ¿no? La gente que tiene asignaciones familiares o tarjeta Uruguay Social, se hace un refuerzo en estos casos. UTE cortó el suministro de energía eléctrica justamente en los hogares de las familias desplazadas por las inundaciones. La presidenta del organismo, Silvia Emaldi, explicó que estos afectados van a tener descuentos en sus tarifas.
Básicamente estamos recomponiendo todos los servicios que tienen que ver con las inundaciones ocurridas y que han afectado sobre todo a los departamentos de San José, Florida, también Colonia. El fin de semana se recuperaron del orden de unos 600 suministros que habían sido de alguna manera desconectados por temas del peligro con el contacto por el agua. Una vez que las personas vuelven al hogar, en coordinación con todas las políticas que desde el SECOED se definen, UTE comienza a inspeccionar cada uno de los hogares para ver si ya están habilitados para energizar nuevamente. Ya, como decía, este fin de semana se han energizado del orden de unos 600 suministros y en el día de hoy y mañana estaremos con todos aquellos que hayan vuelto a sus hogares y efectivamente la inspección nos dé un resultado positivo para su conexión. Hay que tener en cuenta que UTE en estos casos de temporales definidos a través del SINAE o inundaciones realiza un descuento por cada día que no tuvieron acceso al suministro después de las 24 horas, un descuento que es del orden del 10% de cada día que no tienen servicio, tomando como base el mes anterior, porque al no estar en el domicilio no hay consumo, lógicamente. Y a su vez se habilita un pago en 60 días para aquellos que pasaron por esta difícil situación como una forma de acompañar a la situación y a las familias que han pasado y han perdido muchos de sus implementos diarios para la vida. El Comité Departamental de Montevideo de los Centros CAIF advierte que en 6 zonas de la capital hay centros construidos y vacíos. Según sus integrantes, se deja a más de 600 familias sin atención para sus hijos. El Comité Departamental de Montevideo emitió un comunicado donde denuncia el no cumplimiento por parte de INAU que atenta contra el plan de ampliación de cobertura que el propio instituto planificó en 2021 y contra el convenio firmado. Advierten que en 6 zonas de Montevideo hay centros CAIF construidos y vacíos, lo que dejan a más de 600 familias sin la atención para sus hijos. Desde la mesa indican que en el año 2021 INAU detecta una necesidad de más o menos unos 32.000 niños y niñas que harían un 100% de la población a cubrir. Bueno, planifica en cuestión de esas cifras atender a la demanda un 54%, estamos hablando de 17.500 niños y bueno, y a raíz de eso, 3 años después, al día de hoy, solamente se cubre un 9% de ese porcentaje. Estamos hablando de unos 2.890 niños. Respecto a la demanda y los centros CAIF construidos, el vicepresidente de INAU, Aldo Velázquez, opina que se ha dicho que nosotros solo vamos a cubrir la mitad de la demanda. 34.000 niños o 32.000 niños no es la demanda, son los niños de esos quintiles que no van a CAIF. La demanda no la tenemos medida porque la demanda son los niños cuyos padres quieren enviarlos a CAIF. Tenemos en algunos lugares demanda o potencial demanda, pero los padres no quieren enviarlos. Nos pasó en algunos lugares donde se definieron construcciones nuevas que en primera instancia parecería que hay niños, pero los CAIF que están ya en esa zona nos dicen que ellos no llegan a los cupos. Por su parte, desde la mesa cuestionan la postura del INAU e indican que cuando se piensa y se planifica la construcción de los CAIF, se hace un relevamiento previo encargado del instituto, obviamente. Entonces, ¿por qué decide el instituto del niño y del adolescente en el INAU construir un CAIF en esta zona si no tiene población para atender? Por otro lado, los CAIF de la zona, particularmente en la que nos encontramos, tienen lista de espera en nivel 1 y en nivel 2. Hoy se llevó adelante uno de los tradicionales almuerzos de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, que contó como disertantes con los expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera, José Mujica y el doctor Julio María Sanguinetti. En los 3 casos, los disertantes bregaron para que no tuviéramos una campaña sucia. La campaña tiene que, los protagonistas de la campaña, tienen que contar hasta 10 antes de contestar algo que se les atribuye o una crítica. Si contamos hasta 10 y no reaccionamos inmediatamente, vamos a amortiguar muchas de las peleas. Y mucho menos reaccionar frente a lo que dicen las redes, que se han convertido en un fangal, donde el anonimato permite decir cualquier cosa y donde la cobardía de la calumnia reina. Entonces yo creo que los que somos del oficio sabemos que después del último domingo de noviembre va a haber un gobierno.
Espero que me guste a mí, a lo mejor le gusta a otro, pero me guste o no es el gobierno. Entonces, reservémonos un poquito de cariño y respeto para no el lunes siguiente de noviembre, sino el martes. Mantener el debate en los términos que se debaten y sobre todo preservarnos de que no nos arrastren las marginalidades de las redes, las marginalidades de la política, las marginalidades de la sociedad. Y que discutamos lo que tenemos que discutir, lo que tenemos que discutir. Que discutan los candidatos, que discutan los partidos, que discutan los parlamentarios. Y no dejarnos arrastrar a todos esos debates laterales en que, vuelvo a decir, desde el anonimato de las redes, desde la publicidad que fácilmente se puede generar, desde la multiplicación de los trascendidos, de la viralización de una foto que ahora ya no sabemos si es real, si es cierta o que se hizo la inteligencia artificial, como vemos todos los días en el cine. Que no nos dejemos arrastrar en el debate por esas fuerzas y esos fenómenos que allí están. Las redes han incorporado alguna cosa buena y mucha mala. Es un problema, quiero ser sintético. Por eso estamos acá. No por lo que sepamos, sino por viejo, para intentar transmitir y ayudar a las nuevas generaciones que, a pesar de todas las diferencias, mantengan altura, que preserve ese capital que yo llamo nosotros. Y vamos a hablar a continuación sobre la reelección de Vladimir Putin en Rusia en unos comicios que fueron calificados por varios países de poco serios. También se habló de farsa electoral. El análisis no lo haremos nosotros, Humberto, lo hará Claudio Fantini. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, Humberto. Un gusto saludarlos. Bueno, el placer de siempre, Claudio. ¿Por qué bajo sospecha la legitimidad de esta reelección de Vladimir Putin? Bueno, hay una gran cantidad de motivos para sospechar que esa cifra no puede ser la que verdaderamente refleja la voluntad de la sociedad rusa. Yo no digo que no hubiera ganado Vladimir Putin, es imposible que tres desconocidos, porque salvo el caso de Kharitonov, que es el líder del Partido Comunista, que es mínimamente conocido, el Partido Comunista que fue la totalidad, fue el Estado, fue todo en la era soviética, hoy es prácticamente la nada misma, pero su líder, Kharitonov, es medianamente conocido. Los otros dos son absolutamente desconocidos, incluso el candidato ultranacionalista. De los ultranacionalistas, las figuras conocidas eran Alexander Dugin, que murió en un atentado, Zhirinovsky era un ultranacionalista conocido, pero en este caso a Putin le tocó competir contra nadie, que además durante todo el proceso electoral, durante la campaña electoral, solamente se atacaron entre ellos y no cuestionaron nunca a Vladimir Putin, que es quien está en el poder desde hace décadas. Esto era realmente absurdo. Está claro que no hubo un proceso electoral justo, equitativo, en absoluto lo hubo. Pudo haber un candidato verdadero, estos no eran verdaderos opositores, que hubiera sido Natzedin. Boris Natzedin es un crítico de la guerra en Ucrania y quiso ser candidato, es un gran cuestionador de Vladimir Putin, no demasiado duro, pero lo cuestiona a Vladimir Putin, pero cuando inscribió su candidatura, al poco tiempo el Consejo Electoral lo inhabilitó. O sea, el único que pudo ser un verdadero candidato opositor
no lo dejaron participar. Yo no digo que Putin no ganaría una elección, yo creo que Putin no logró, o el resultado no refleja la realidad, sacó casi el 90% de los votos, mucho más que en las elecciones anteriores, y las elecciones anteriores fueron más creíbles, sobre todo las dos primeras, sobre todo la del 2000 y la del 2006, porque verdaderamente Putin, por un lado, expresa la cultura política rusa, la que nace con el propio Estado ruso, que surgió del Gran Ducado de Moscovia cuando Iván Nikolaevich IV funda lo que hoy es Rusia. Iván Vasilievich IV, o Iván IV Vasilievich, Iván el Terrible. Él es el creador de la cultura política de Rusia y sin duda Vladimir Putin la refleja, el poder concentrado en un dueño del poder dominante. Eso fue Pedro el Grande, eso fue Iván Vasilievich, eso fue Stalin en la era soviética, y además ciertamente aquellas elecciones las ganaba y era totalmente lógico que así fuera. En la década del 90, la economía rusa estaba en un caos absoluto. La liberalización de la economía y las privatizaciones condujeron a un caos estrepitoso. Y fue Putin, primero como primer ministro y después como presidente, quien sacó a la economía del caos, quien sacó a la política del caos y la estabilizó, y quien además restañó las heridas en el orgullo ruso, ¿no? La nación rusa es heredera del orgullo imperial de Rusia, y en las últimas décadas del siglo XX ese orgullo quedó hecho trizas. La Rusia soviética fue derrotada en Afganistán por milicias tribales, perdió la Guerra Fría, perdió la primera guerra en Chechenia contra los milicianos separatistas caucásicos. Con Putin volvieron los triunfos militares. Se impuso en la segunda guerra de Chechenia, ahí terminó con el separatismo en Chechenia, en Ingushetia, en Daguestán, en Kabardino. Luego vino el triunfo del ejército ruso en Siria. El ejército ruso y el grupo Wagner salvaron al régimen de Bashar al-Assad, estaba prácticamente derrotado, y fueron los rusos los que lo mantuvieron en pie. En fin, había muchas razones para sentir que Putin le había devuelto el orgullo y le había devuelto el orden, la estabilidad y una economía en crecimiento, ayudado por la subida del precio del petróleo, pero en crecimiento, en fin. Pero a partir del 2015, cuando es asesinado Boris Nemtsov, un ex viceprimer ministro de los tiempos de la presidencia de Yeltsin, ahí queda claro, primero, que Putin ya estaba de lleno en una deriva autoritaria. Segundo, que la muerte de ya varios opositores a él, críticos a él, que denunciaban autoritarismo o corrupción, no eran casualidades de la historia. Detrás de esas muertes estaba el presidente de Rusia. Bueno, a Boris Nemtsov, que era competitivo electoralmente porque tenía un gran carisma, lo asesinaron a pocos metros del Kremlin en el año 2015. También asesinaron a Prigozhin. Prigozhin levantó el grupo Wagner, pero contra el generalato, no contra Vladimir Putin. Por sus diferencias por la guerra en Ucrania, hizo la rebelión del grupo Wagner contra el generalato ruso, contra la conducción de la guerra, no contra Putin. El problema para Putin es que por entonces ya las encuestas mostraban una alta popularidad de Prigozhin. Se estaba haciendo muy popular. Eso tal vez explique por qué se cayó el avión en el que estaba en ese momento volando. Y lo mismo pasó con Navalny. Navalny era un opositor real. Navalny hubiera unido el voto contra Putin. Bueno, murió en una prisión en Siberia. Eso le pasa a todos los verdaderos opositores a Putin,
que no son ciertamente los que pudieron competir en esta elección. Por eso hay tanta duda, por eso nadie le da credibilidad a estas elecciones. A las primeras sí le daban credibilidad al mundo, a estas el mundo ya no le cree. Bien, Claudio, muchas gracias por hoy, ha sido claro. Veremos entonces cómo sigue este escenario con Putin nuevamente al frente de Rusia. Muchas gracias por hoy. Rosario, Humberto, un gusto, abrazo grande. Que pasen muy bien. Bueno, momento de presentar a Juan Carlos Yelsa en una intervención que tiene que ver, lamentablemente, una vez más con el tema seguridad, que yo sé que a Juan Carlos no le gusta en absoluto tener que hablar, pero no hay más remedio. No hay más remedio y cada tanto hay que hablarlo. Bastante más seguido en estas últimas semanas que en casos anteriores. El deterioro social, el crecimiento de las barras, y a veces hasta hechos aislados como el del partido de Racing contra Peñarol del sábado pasado. Saben lo que pienso y al mediodía lo hablamos. Hace 15 días cuando pasaba lo del Francini, uno